Y yo le agradezco mucho al maestro J. Guadalupe Torres Sánchez que nos tome la llamada para platicar de esta coordinación. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, ¿cómo estás? Muy buen día. Secretario, pues preguntarte, a ver, se da esta reunión, hay 8 alcaldes que no acuden cuando el tema pues parecía prioritario a todos los ciudadanos, nos parece el más importante hoy día. El gobierno del estado así lo ha manifestado, el gobierno federal también, la presidenta de la República les hizo este llamado a asumir la responsabilidad y hay 8 alcaldes que no acuden. ¿Cuál ha sido la justificación y cuál es la interpretación que ustedes como autoridad estatal le dan a estas ausencias? Bueno, primero precisar, Erika, que efectivamente el asunto de la seguridad pública es la asignatura más importante en México, en el caso de San Luis Potosí, de los potosinos que hacen hacia sus gobiernos federal, estatal y municipal. Y bueno, por eso es que cobra relevancia que 8 alcaldes no hayan acudido. Tan importante es que el día de mañana, Erika, los más de 2.600 alcaldes que hay en el país han sido convocados por la señora Presidenta de la República, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, justamente también entre otros propósitos con el asunto de seguridad pública. Entonces, bueno, pues el asunto no está para menos. La justificación de 2 de los alcaldes de San Luis Potosí fue motivos de salud, lo hicieron en tiempo. Los 6 restantes no hubo, inclusive el día de hoy, ninguna justificación, y bueno, pues eso deja un mal mensaje, sobre todo en el tema de coordinación. Nosotros como Estado respetamos la autonomía de los municipios, somos respetuosos de sus decisiones y de sus formas de gobierno, pero estamos convencidos que en el asunto de la seguridad pública debe de haber una coordinación puntual, tanto que conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Federal, que ha sido homologada a la local, Erika, uno de los ejes es justamente la coordinación en las entidades y en el caso de San Luis la coordinación con los municipios. ¿Cuáles son esos 6 alcaldes que no acudieron y que no presentaron justificación? Bueno, mira, entre otros te puedo citar Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, Moctezuma, son entre los que tengo ahorita vigentes. ¿Cuáles son? Ahora, secretario, en esa reunión, ¿cuál es la estrategia? ¿Hasta dónde está apuntalando? ¿Cómo se va a trabajar con los municipios en materia de seguridad? Sabemos que los presupuestos pues no son tal vez los que esperaríamos o los que desearían para fortalecer el tema de la seguridad, desde lo federal, por supuesto, en el reparto que se ha hecho de allá hacia abajo, pero ¿cómo se va a estar trabajando para fortalecer la seguridad? Mira, primero el propósito fue enfatizar entre las obligaciones que formalmente tienen los municipios en materia de seguridad pública, sobre todo en tratándose de los elementos de seguridad con los que deben de contar y el dinero o la cantidad de dinero que deben disponer para este propósito. Se les indicó, y te platico, Erika, que en materia de seguridad pública hay un fondo que se llama Fortamun, que es el Fondo de Fortalecimiento Municipal y que forma parte del ramo 33. Conforme a las reglas de operación de ese fondo, Erika, los municipios sí o sí tienen que dedicar el 20% a inversión en materia de seguridad, que se traduce en contratación de elementos, en sueldos de elementos, en capacitación, en equipamiento, y este es el primer tema que muchas veces no se hace. Lo destinan a obra pública, que por supuesto también es importante, y entonces ellos traducen la obra pública en seguridad, probablemente sí, en forma indirecta sí, pero las reglas de operación te hablan en inversión directa a seguridad pública. Insisto, contratación de elementos, sus sueldos, su capacitación, su adiestramiento, su equipamiento. Entonces, este es una de las partes importantes, porque de aquí se desdobla otra, Erika. A veces hay incentivos, inclusive el propio Estado lo ha establecido el año pasado, para que aquellos municipios que cumplen con sus reglas de operatividad en materia de seguridad pública, en tratándose de dinero federal, puedan alcanzar otros incentivos, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues lo que el Estado hizo el año pasado, el gobernador generó un programa 3x1 en patrullas, donde el municipio pagaba una patrulla y el Estado pagaba 2, les entregaba 3 al precio de una en propiedad, nada de comodato ni nada, se adquirían y en propiedad se les iba equipando. ¿Quiénes tenían acceso a esto? Pues nada más los municipios que cumplieron con este mecanismo de asignación de fondos federales para la seguridad pública. Enfatizándolo esto, bueno, pues ya no había
ningún pretexto de los municipios, de los municipios, de los presidentes, de sus directores de seguridad o comisarios de seguridad para poder cumplir con este mandato legal. Claro. El otro, y además que se les enfatizó, fue que conforme al estándar mínimo en materia de seguridad, por cada 1,000 policías deben de haber 1.8 habitantes. Entonces, bueno, pues ahí se pusieron una serie de ejemplos. Bastaba resolver el número de habitantes que conforme al último censo del INEGI que se tiene en cada municipio, y a través de una operación aritmética muy sencilla se podía advertir cuántos policías deberían de tener. Y bueno, pues yo creo que ninguno cumple con este mínimo estándar, ¿no? Y bueno, pues de ahí algunas otras cosas, como por ejemplo que no podía llegar el presidente municipal a mandar a hacer un informe y entregar armas y armar a personas sin antes haber estado capacitadas y contar con las acreditaciones, que son 3. Una, por ejemplo, es contar con una clave única de identificación policial, UI por sus siglas. Esta es una clave que a nivel nacional se tiene cada elemento de seguridad pública, sí. Que además el elemento de seguridad pública conte o esté dentro de la licencia oficial colectiva. Para este propósito, el elemento que deba de estar en esa licencia oficial debe de contar con un examen médico, un examen psicológico, un examen toxicológico, que asegure que está habilitado para poder usar y portar un arma, y finalmente la acreditación que dan los presidentes municipales a cada uno de sus elementos. Es decir, son 3 acreditaciones. Se les especificó que si no cumplían con estas 3 acreditaciones, en términos prácticos se trataba que estaban armando a civiles. Imagínate, pues eso es un delito. Claro. Y entonces luego de repente llegan las revistas, que son espontáneas por parte de la Federación y el Estado, se identifica que no cumplen con estas, y entonces, bueno, pues los presidentes por la fácil tienden a achacar que se trata de cuestiones políticas, cuando la verdad de las cosas es que se está asegurando a la ciudadanía que cumplen con estas acreditaciones. Secretario, justo me quiero detener en esta parte. Estos son, digamos, los estándares. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo están las presidencias municipales en los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí? ¿Cómo están sus cuerpos de seguridad? ¿Están cumpliendo las normas? ¿No las están cumpliendo? ¿Cómo se encuentran? No, están muy por debajo inclusive de la media, Erika. La verdad es que hay muchos que no llegan ni siquiera a 10 policías, imagínate, para todo un municipio. La verdad que son demasiados pocos, no hay ese interés, y bueno, pues habría que enfatizarles de manera respetuosa, pero enérgica o firme más bien, de que deberían de cumplir con esta asignatura, porque solamente de esa forma podemos satisfacer las exigencias en materia de seguridad pública. Hay un dato importantísimo. Fueron las fiscalías, tanto la del Estado como la de la General de la República, y estos dieron números, los números no mienten, y conforme a las puestas a disposición por diversos delitos y las consignaciones por parte de las fiscalías a las autoridades judiciales locales y federales, se advierte que el 95% de las puestas a disposición fueron por la Guardia Civil Estatal, o sea, Estado, por la Defensa y la Guardia Nacional, o sea, por la Federación. ¿Qué quiere decir? Que apenas un 5% los municipios están poniendo a personas por ilícitos a disposición ante las fiscalías. Eso quiere decir que la productividad para municipios pues está muy baja, y son números reales, y bueno, pues por eso es que estamos en un tiempo propicio, porque acaban prácticamente de iniciar administración municipal el pasado 1 de octubre, están a 3 meses y días, y bueno, pues hay que ponernos las pilas todos. No se trata más que de enfatizar la coordinación a que estamos obligados todos. Buenos días, secretario. Con respecto a esta situación que hablan, yo quisiera preguntarle de estos 6 municipios que se ausentaron de las mesas de seguridad interinstitucional. Yo quisiera preguntarle si están en condiciones de elementos suficientes para realizar sus labores. Si tienen condiciones de darse el lujo de no ir, pues entonces se dan el lujo de no ir. ¿Esto pasa? No, inclusive es al contrario, es todo lo contrario. No tienen, insisto, ni siquiera la media necesaria en número de elementos que deben de cumplir. Entonces, bueno, son los más importantes que deberían de haber estado ahí ese día. Ahora, secretario, tú hablabas de todos estos apoyos, incentivos que el gobierno del Estado ofrece, pues, para colaborar en materia de seguridad, pero ¿cómo trabajar con esos municipios que ni siquiera acuden a la reunión? ¿Realmente es factible generar estos apoyos, esta coordinación? Y del resto, de los que sí fueron, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cuáles son, digamos, los puntos torales que se acordaron en esta reunión y que se van a fortalecer de aquí en adelante? Mira, el asunto es fácil.
por supuesto que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, pues el Estado, en unión con la Defensa y la Guardia Nacional, hay una coordinación puntual, estrecha, eficiente, efectiva y con resultados. Y bueno, pues de entrada nosotros estamos coordinados, lo hacemos en los 59 municipios. Luego entonces vamos a continuar extendiendo esa coordinación, Erika, con cada uno de los 59 municipios que así lo decida, y donde no, donde haya desinterés, apatía o simplemente vacío de definición, pues vamos a entrar nosotros en forma directa, porque tanto la Federación como el Estado tienen la capacidad y la competencia legal para hacerlo en forma directa. Ahora, ¿qué pasa con Villa de Pozos? ¿Ya ha iniciado la conformación de su corporación municipal o cuánto tiempo más estará la Guardia Civil Estatal brindando el apoyo? Sí, fíjate que qué oportuna tu pregunta. Justamente el día de ayer, por instrucciones del gobernador, estuve yo en forma directa ahí un buen tiempo con la concejal presidenta, Tere Rivera, y platicamos de este asunto de la seguridad pública, porque efectivamente desde el mes de octubre se hizo un convenio entre Villa de Pozos y el gobierno a través de Guardia Civil Estatal, donde se les entregó en comodato algunas patrullas y se les envió algunos elementos. Ellos ya sacaron su convocatoria, ya inició el proceso de convocatoria y ya inclusive al día de ayer hay ya un número de elementos que han sido ya evaluados en el Centro de Control y Confianza, que han avanzado sus acreditaciones, y yo creo que antes de que concluya el mes, Villa de Pozos va a tener sus propios elementos, no los que deberían de ser suficientes, pero ya una parte importante de elementos de seguridad pública. También ya adquirieron en propiedad algunas patrullas, este año van a adquirir algunas otras más, motocicletas, y sobre todo los equipos como uniformes, chalecos, botas tácticas, entre otros herramientas para poder equipar a los policías. En esa asignatura en Villa de Pozos van avanzando, hay voluntad, hay ganas de hacer las cosas y creo que van muy bien. Ahora, secretario, ¿cuáles son los delitos que más les están preocupando, las zonas del Estado que a ustedes mayor preocupación les están generando y cuáles las estrategias para atender estas preocupaciones? Bueno, pues mira, la verdad de las cosas es que el asunto del narcomenudeo ha estado presente, pero sin embargo ha habido muy buenos resultados por parte de nuestra Guardia Civil Estatal. Te platico, Erika, que en el Estado diariamente se detienen entre 30, 35 o hasta 40 narcomenudistas, tanto que ahora algunos cárteles han ido migrando la forma de hacer este ejercicio ilícito y han estado utilizando plataformas de entrega de comida rápida, como fue el caso de hace una semana, donde se detuvo a un conductor de esta plataforma con dosis de droga para poder entregar. Entonces han ido migrando, han ido cambiando la forma de hacer este tipo de ejercicio irregular, ilícito y que contamina a la sociedad, porque nuestra Guardia Civil Estatal ha dado resultados. La verdad es que es un tema muy importante. Cada uno de estos personajes son generadores importantes de violencia, Erika, porque pelean las zonas para colocar estas sustancias tóxicas. Y bueno, pues el Estado está haciendo su labor de manera puntual, frontal y en forma genérica, es decir, en contra de cualquier tipo de delincuente. ¿Las desapariciones es un tema hoy en la agenda? Es un tema que nosotros cuidamos, atendemos y resolvemos. Nosotros contamos con una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Erika, que tiene equipos de primera. El año pasado se puso ya en marcha un laboratorio de genética forense, es el tercero apenas en su tipo en todo el país, lo que nos coloca a la vanguardia con este tipo de equipos en el caso de San Luis Potosí, en el que a través de muestras de familiares de sangre, saliva, orina, se pueden identificar restos óseos para poder facilitar la identificación forense. Se ha estado entregando de manera puntual equipo año con año, e inclusive en estos próximos días va el gobernador a hacer entrega nuevamente de equipo para tanto los buscadores que forman parte del Estado, para inclusive también para las organizaciones que de manera frontal nos han ayudado. En nuestro reconocimiento, por cierto, aprovecho para todos ellos que a pesar de su dolor han apoyado las labores del Estado, de la ciudad, del país, para poder resolver este tipo de asuntos. Pero la verdad es que en San Luis Potosí no hay un foco rojo en relación con este tema. Por supuesto se
se está pendiente, pero no tenemos un problema en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las zonas que hoy representan un foco rojo, que hoy preocupan más con respecto a la estrategia en materia de seguridad? Pues no, te platico. La verdad es que nosotros con nuestro mapa de calor no tenemos zonas rojas, es decir, zonas de dificultad importante. Más bien tenemos una presencia continua, tenemos más de 6 operativos que Guardia Civil ha trazado en unión con la Federación, algunos con los municipios, como te he dicho, cuando tienen voluntad de participar en vía de coordinación, también con ellos. Tenemos puestos de atención ciudadana casi en todo el estado. Tenemos las BOMIS, que son las bases de operaciones mixtas interinstitucionales, que encabeza Guardia Civil Estatal y la Defensa. Y bueno, pues esto da tranquilidad, da seguridad, es prevención, y por supuesto que estamos muy comprometidos por instrucciones de nuestro gobernador con todos los potosinos, con toda la gente que llega y que invierte en San Luis Potosí, y por eso hoy en materia de seguridad, y por eso es que hoy San Luis Potosí es una de las mejores ciudades en el país en materia de seguridad. Ahora, en cuanto a cronograma, ¿qué es lo que sigue en estos momentos? Después de la reunión de la semana pasada, ¿cuáles son las siguientes acciones de manera inmediata? Pues son muchas. La verdad es que por un tema de estrategia de seguridad, Erika, estos me las reservo, se está viendo, más bien yo te platico que habrá que atender a los resultados. Hay resultados en materia de seguridad, hay prevención al delito, hay cercanía de nuestros cuerpos de seguridad, hay confianza en los cuerpos de seguridad que de manera constante se están cumpliendo con sus requisitos de ingreso y de permanencia para nuestros cuerpos de seguridad. Hoy, Erika, tenemos uno de los policías mejores pagados en todo el país. El gobernador desde el año pasado a todos los operativos, es decir, aquellos que andan en la calle cuidándonos, se ha generado unos bonos importantísimos para ellos que van desde los 2,200 pesos hasta los 5,000 pesos por mes, adicional a su sueldo ordinario o general que venían percibiendo, y esto los incentiva, los ayuda a sus familias, y por supuesto que a ponerse bien la capa y la camiseta para poder cuidar a los potosinos. Es decir, que sí va recurso para fortalecer la seguridad en los diferentes municipios. ¿Protocolos se estarán unificando? Sí, mira, hay tanto que hay una inversión histórica en lo que llevamos de la administración de más de 10,000 millones de pesos en materia de seguridad pública, que se ha visto que se traduce en muchas cosas, como por ejemplo patrullas. Ya tenemos casi 300 patrullas nuevas desde que inició la administración, que todo el mundo las vemos circulando en todo lo ancho y largo del territorio potosino. Creamos una división caminos de nuestra Guardia Civil Estatal. La propia Guardia Civil Estatal fue creada por esta administración municipal a petición del gobernador. Generamos o construimos una base de operaciones en la zona industrial para beneficio de más de 140,000 trabajadores. Se han colocado muchas cámaras de videovigilancia, casi más del 30% con las que recibimos en el 2021. Hay arcos lectores suficientes en las entradas al estado. Tenemos un equipamiento en sistema de información, inteligencia y radiocomunicación de manera constante. Se está modernizando todo ese equipamiento. Construimos un C4 en la zona de la Huasteca. Y bueno, pues todo esto se traduce en que tenemos hoy en día, el 2024 se cerraron con mucho menos homicidios que en relación con el 2023, y en forma sucesiva, de manera histórica, hemos bajado los índices de delictividad en forma importante, Erika. Secretario, pues yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada, pero no quiero dar por terminada nuestra plática. Al contrario, quiero que nos permitas que de manera periódica estemos revisando cómo se está dando esta coordinación y sobre todo los resultados, porque es lo que deseamos, que la gente lo perciba, que podamos vivir tranquilos, que podamos constatar justamente que estas acciones en materia de seguridad están dando resultados. Si nos lo permites, mantenemos la comunicación. Claro que sí, Erika, con todo gusto. Es para nosotros una obligación manteneros informado a la ciudadanía, y sobre todo si contamos con un espacio de importante como es el tuyo, encantado de hacerlo. Gracias, secretario. Muy buenos días. Hasta luego, excelente semana, bye.